Este es el video del tema 4 en el cual vamos a desarrollar selección de elementos y operadores lógicos. En la primera parte va a estar la selección de elementos de un vector. En R nosotros trabajamos con base de datos y en el cual cada columna para R es un vector. Por tanto, es muy importante aprender esta selección de elementos porque nos va a permitir a nosotros desarrollar filtros en un futuro. La segunda parte de operadores lógicos nos van a servir demasiado porque gracias a estos operadores lógicos vamos a poder hacer una mejor selección de elementos. Digamos, si yo tengo una variable que es ingresos y yo deseo quedarme con las personas que tienen un ingreso mayor a 5.000, tendría que usar un operador lógico. Por tanto, esta guía, este video que vamos a hacer ahora es demasiado importante, por tanto no deberían perderse. Primero, a ver, vamos a empezar definiendo un vector X, el cual va a tener los elementos, digamos un 2, un 1, un 3, un 12, un 43, otro 43, un 6, un 8, un 62, un 9, un 0, un 5, un 23, un 42, un 4, un 1 y un 3. Corremos este vector que hemos creado y vemos que es un vector X, el cual tiene 17 elementos. Entonces, si me imagino, en este caso mi vector tiene 17 elementos solamente, pero ¿qué pasaría si mi vector tuviese 1000, 2000, 13000, 14000 elementos? Si yo desearía contarlos uno por uno, me voy a borrar muchísimo, ¿cierto? Por tanto, vamos a usar cómo seleccionar elementos. Un ejemplo, digamos, a ver, si yo quiero seleccionar el cuarto elemento, contando el cuarto elemento es el número 12. Entonces, si yo deseo seleccionar el cuarto elemento, ¿cómo tendría que ser la sintaxis en R? La siguiente. Colocaría primero el vector X, porque es el vector donde yo voy a querer seleccionar, y luego abriría paréntesis. En esos paréntesis, o corchetes, perdón, escribiría el elemento o la posición del elemento que yo deseo. Como dije, el 4. Entonces, este comando que está aquí va a ser para seleccionar el cuarto elemento. El cuarto elemento. Veamos a ver qué es lo que nos sale cuando corremos eso. Nos sale el número 12. Y si nosotros contamos los elementos del vector X, el 1, el 2, el 3 y el 4. El cuarto elemento es el 12. Perfecto. A ver, un ejemplo más para que quede claro. Si nosotros queremos seleccionar el elemento 12, el 12º elemento, ¿cómo haríamos? Escribiríamos el vector X, luego corchetes y adentro escribiríamos 12. Aquí escribiríamos para seleccionar el 12º elemento. Veamos a ver qué es lo que nos sale cuando corro este código. Me sale el número 5. A ver si nosotros contamos, acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. La posición 12 le corresponde al elemento número 5. Es así de sencillo. Nosotros vamos a poder seleccionar elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo seleccionar un rango de elementos? Digamos, si yo deseo seleccionar elementos desde el 3 hasta el sexto. Es decir, desde el tercer elemento hasta el sexto elemento. ¿Cómo haría? Igual, escribo el vector X, abro corchetes y como deseo seleccionar de 3 al 6, usaría la definición de vectores 3 a 6. ¿Ok? Entonces con esto estaría aquí para seleccionar desde el tercero al sexto elemento. Veamos a ver qué es lo que nos sucede. Nos sale el número 3, el 12, el 43 y el 43. El tercer elemento es el 3, el cuarto elemento es el 12, el quinto elemento el 43 y el sexto elemento el 43. En efecto, hemos seleccionado desde el tercero hasta el sexto elemento. ¿Qué pasaría ahora si nosotros deseamos seleccionar todos los elementos excepto un elemento solamente? Digamos, yo quisiera seleccionar todos los elementos menos el elemento 2, o el de posición 2, perdón. Entonces, ¿cómo escribiría? Escribiría el vector X, corchetes, escribiría menos el 2, es decir, menos la posición 2. Es decir, acá colocaría todos los elementos menos el de posición 2, o el segundo elemento. Veamos qué es lo que nos sale. Nos salen todos los elementos, pero no está el de posición 2. El de posición 2, el de posición 2 era el 1. Y como se puede ver, aquí no está el 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, mejor no que pase, sino vamos a hacer
una combinación entre el penúltimo y la última forma de seleccionar. Veamos, a ver, yo coloco un vector X, un corchete, luego un menos, y luego coloco, abro paréntesis, ¿ya? De 3 a 6. Con esta asignación, ¿qué es lo que le estoy diciendo a R? Le estoy diciendo que no me seleccione desde el tercer hasta el sexto elemento. El resto de elementos sí que esté. Es decir, no desde el tercero al sexto elemento. Es decir, no va a aparecer el 3, el 2, el 43 ni el 43. Veamos. En efecto, nos sale el 2, el 1 y luego se salta hasta el 6, hasta el séptimo elemento. Y así continúa. Otro de los comandos muy importantísimos, demasiado importantes, que se usa mucho en programación, es el comando length. Que este comando length nos va a botar el tamaño o la dimensión del vector. Tamaño o dimensión del vector. Es decir, con este comando vamos a saber cuántos elementos tiene un vector. ¿Ok? Entonces colocaríamos aquí length del vector X. Como nosotros acá sabemos que es 17, nos sale 17. Exacto, nos sale 17. ¿Ok? Muy fácil. Ahora, ¿qué pasaría si yo escribo la siguiente sintaxis? X, corchetes, y adentro escribo length. Length X. Podemos ver que diría, del vector X selecciona len X, pero len X es 17, el tamaño del vector, es decir, yo le estoy diciendo a R, seleccioname el elemento de posición 17. El elemento de posición 17 es el 3. Veamos si nos sale. Nos sale 3, ¿ok? Entonces, con esta sintaxis nosotros, ¿qué le estamos diciendo a R? Que seleccione el último elemento. Perfecto. Con estas formas de seleccionar, nosotros vamos a hacer en un futuro, cuando vamos a filtrar grandes bases de datos, vamos a filtrar de esta manera. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a al segundo tema que nos trae ahora, que es operaciones lógicas. Operaciones lógicas. Vamos a tener 8 símbolos o 8 comandos que nos van a permitir hacer operaciones lógicas. El primero va a ser la igualdad. Si usted es familiar de algunos programas como Stata, usted sabrá que cuando uno desea poner igualdad en Stata, usa el comando 2 iguales, ¿cierto? El comando 2 iguales, eso es para igualdad. En R es lo mismo, entonces nosotros vamos a usar lo mismo. Entonces, a ver, vamos a mezclar cómo seleccionar elementos con operaciones lógicas. A ver, escribimos la sintaxis. X, del vector X, voy a seleccionar los elementos de X que son iguales a 3. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me seleccione los elementos del vector X que son iguales a 3. Veamos a ver qué es lo que nos sale. Nos salen dos elementos. ¿Cuál es el 3 y el 3? Podemos ver que acá tenemos un 3 y acá tenemos un 3. Es decir, nos bota todos los elementos que son iguales a 3. Ahora, otro ejemplo para que quede claro. Escribiremos primero una X, luego los corchetes, X, es decir, que del vector X, los números que sean iguales a 17, digamos. Entonces aquí colocaría para seleccionar elementos iguales a 17. Veamos qué es lo que nos sale. Nos sale numeric 0, es decir, nuestro vector X no contiene el elemento 17. ¿Okay? Entonces, esto nos va a servir muchísimo cuando nosotros queramos hacer missing values. ¿Okay? Cuando tengamos elementos faltantes, en R le va a colocar un A, así que nosotros si queremos saber cuántos no existen, vamos a hacerlo de esta manera. El segundo operador lógico que vamos a usar es el mayor. Y al igual que en todos los programas informáticos, su sintaxis es la flechita a la derecha. A ver, hagamos un ejemplo.
Si nosotros queremos seleccionar todos los elementos que son mayores que 3, ¿cómo haríamos? Haríamos de la siguiente manera. Del vector X vamos a seleccionar X, todos los elementos de X que sean mayores que 3. Aquí colocaríamos elementos mayores que 3. Veamos a ver qué es lo que nos resulta. Y nos sale el 2, el 43, el 43, el 6, el 8, el 62, el 9, el 5, el 23, el 42 y el 4. Todos elementos mayores que 3. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros usemos el operador mayor, vamos a poder seleccionar una gran cantidad de elementos. A ver, un ejemplo más para que quede claro. Digamos, del vector X, vamos a seleccionar los elementos que son mayores que 100. Veamos aquí. Elementos mayores que 100. Veamos cuántos elementos son mayores que 100 y nos sale numeric 0, es decir, no existe elementos mayores que 100 en nuestro vector X. El tercer operador lógico que vamos a usar es el menor, y al igual su sintaxis es como la de todos los programas. Hagamos un ejemplo. A ver, para seleccionar los números menores que 5 haría la siguiente sintaxis. Ahí está. Esta sería la sintaxis para los elementos menores que 5. Corramos y nos sale el 2, el 1, el 3, el 0, el 4, el 1 y el 3. Todos menores que 5. La sintaxis es muy sencilla, así que ya no vamos a repetir más. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, o mejor dicho, vamos a usar otro comando de una operación lógica, el cual va a ser el mayor igual. Mayor igual. Y el mayor igual, al igual que en todos los programas, el mayor igual tiene esta sintaxis. El mayor y luego el igual. Hagamos un ejemplo. Yo quiero seleccionar todos los elementos que sean mayores o iguales que 8. Sería la siguiente sintaxis, sería así, ¿no? XX mayores igual que 8. Aquí colocaría elementos mayores que 8. Veamos qué es lo que nos sale. Nos sale el 2, el 43, el 43, el 8, el 62, el 9, el 23 y el 42. Todos esos elementos son mayores o iguales que 8. Estoy seguro que ya se entendió la sintaxis. Ahora vamos a pasar al siguiente comando, el cual va a ser menor igual. Y la sintaxis va a ser el símbolo de menor y luego el igual. Hagamos un ejemplo. Yo quiero seleccionar todos los elementos que son menores o iguales que 8. Entonces sería así la sintaxis: X, corchetes, X, menor igual 8. Aquí colocaría para los números menores iguales que 8. Ahora aquí falta colocar mayores iguales, perdón. ¿Ya? Ahora veamos los números menores iguales que 8. ¿Cuáles son? El 2, el 1, el 3, el 6, el 8, el 0, el 5, el 4, el 1 y el 3. Todos son menores iguales que 8. Perfecto, ahora vamos a pasar a otro comando, el cual es la negación. No, perdón, es el diferente. Diferente de, el cual va a tener la siguiente sintaxis. Si usted también ya lleva Stata, sabe que para colocar diferente es el símbolo de interrogación, de exclamación, perdón, para abajo, y el igual. Ese símbolo lo vamos a usar para ser diferente que. A ver, hagamos un ejemplo. Yo quiero seleccionar todos los elementos diferentes de 3. Entonces, ¿cómo yo haría? El vector X, abro corchetes, X, el signo de exclamación para abajo, igual 3. Eso sería para elementos distintos de 3. Veamos qué es lo que nos sale. Nos sale el 2, el 1, el 2, el 43 y así varios elementos. Pero no aparece por ningún motivo el número 3. ¿Por qué? Porque he colocado la sintaxis para diferente. Ahora vamos a hacer la sintaxis para negación. La negación en su símbolo es el signo de exclamación para abajo solamente. Es decir, con esto le estoy indicando que me diga no. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Digamos, si yo quisiera obtener los números o los elementos que no son menores que 5. Entonces, yo tendría que hacer la siguiente sintaxis. X, abro corchetes, y luego le colocaría negación
de X menores que 5. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me seleccione los elementos que no son menores que 5. Veamos cuáles son los elementos que no son menores que 5. Nos sale el 12, el 43, el 43, el 6, el 8, el 62, el 9, el 5, el 23 y el 42. Perfecto, todo está bien. Porque un elemento menor que 5 es el 2, el 3, el 4, el 0. Y esos elementos no están en el resultado. Ahora vamos a hacer uno de los operadores lógicos muy importantes, el cual es el i, y su sintaxis, al igual que muchos programas, es ese simbolito, como una E parece. Ese es el simbolito del i. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a tener que colocar dos condiciones, y con el operador i nosotros le vamos a indicar que las dos condiciones tienen que cumplirse para que me dé resultado. Es decir, si uno hablaría en términos de conjuntos, diría sí y solo sí. Veamos, a ver. ¿Qué pasa si yo le pregunto a R que me seleccione los elementos que son mayores que 3, pero a la vez que sean menores que 10? Entonces yo tendría que usar el operador i. Veamos, ¿cómo sería? Del vector x quiero seleccionar elementos de x que son mayores que 3 y además, puedo decirlo el operador i, y elementos de x que sean menores que 10. Veamos aquí. Vamos a colocar ahora aquí elementos mayores que 3 y menores que 10. Veamos cuáles son esos elementos. Tengo al 6, al 8, al 9, al 5 y al 4. Y los dos, ese resultado que me ha salido cumplen las dos condiciones. Es decir, sí y solo sí. Ahora, a ver, vamos a hacer el siguiente operador. El siguiente operador es el operador O, el cual, igual que en muchísimos programas, es la barrita. ¿Qué es lo que va a hacer el operador O? El operador O va a juntar dos o más condiciones, pero en el cual no se va a interponer una condición a la otra, sino que se puede cumplir una condición, o las dos condiciones, o las tres condiciones, o las condiciones que tú desees. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si al ejemplo anterior yo le cambio el símbolo i por el símbolo o? Es decir, le estaría diciendo a R, seleccióname los elementos que son mayores que 3 y a la vez o le diría que me seleccione los elementos que son menores que 10. Veamos qué es lo que nos va a resultar. Colocaría aquí x menor 3 y ahora el símbolo o, x, x menor 10. ¿Ok? Aquí serían los elementos que son mayores que 3 o menores que 10. Y si usted se da cuenta, estoy seguro que va a poder darse cuenta que contiene a todos los elementos. Nosotros podemos ver que si nosotros deseamos contar, vamos a obtener 17 elementos. ¿Por qué? El 2 no es mayor que 3, pero es menor que 10, por tanto está. El 1 no es mayor que 3, pero sí es menor que 10, por tanto está. ¿Ok? Es decir, las condiciones no se interponen entre sí, sino que puede darse o no puede darse. A ver, para que filtre un número, un ejemplo en el cual va a filtrar un número, hagamos el siguiente. Ya, tengo un vector x, abro corchetes, en el cual le digo del vector x, todos los que son diferentes de 0. Diferentes de 0 son todos los números de sucesión del 0, ¿cierto? Y luego le diría, hazme los números que son mayores que 5. Mayores que 5. Entonces aquí colocaría distintos de 0 o mayores que 5. Veamos a ver qué es lo que nos va a salir. Si le digo distintos de 0, es decir, el 0 no va a estar. ¿Okay? Y todos los otros elementos van a estar. Y luego le digo o mayores que 5. Mayores que 5 es el 6, el 7, el 8, el 9, así. El 0 no es mayor que 5. Por tanto, voy a omitir al número 0 con esta sintaxis.
¿Omitiría el 1? No, porque el 1 cumple la primera condición, cual es diferente de 0. ¿Okay? A ver, veamos qué es lo que nos sale. Nos salen 16 elementos en el cual no podemos observar el número 0. ¿Okay? Gracias a la sintaxis que he desarrollado. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo saber la posición de un elemento? Es decir, yo tengo este vector X y como sé tiene 17 elementos, y yo digo, el número 62, ¿en qué posición está? ¿Okay? Podría contar, ¿cierto? Pero como les mencioné, si yo tengo una gran cantidad de base de datos, una gran cantidad de observaciones, no voy a estar contándolo. Entonces, para saber, aquí vamos a hacer, para saber en qué posición se encuentra un elemento, voy a usar el comando which. ¿Okay? El comando which, en el cual solamente voy a escribir el elemento que yo deseo, el elemento que yo deseo que me busque y me dé la posición. A ver, hagamos un ejemplo. Yo quiero saber en qué posición o en qué posiciones se encuentra el elemento 3 en el vector X. Entonces escribe así, which X igual a 3. ¿Esto para qué sería? Para saber en qué posiciones se encuentra el elemento 3. A ver, vamos a hacerlo un poquito más acá, si no, no nos va a alcanzar. Ya está. Y corremos a ver. Y nos dice que está en la posición 3 y en la posición 17. A ver, veamos si es cierto. Tengo mi vector X y en la posición 3 está el 3 y luego en la posición 17 está el 3. Perfecto, entonces con el comando which x igual a 3 me dice que el 3 se encuentra en la posición 3 y en la posición 17. Ahora, a ver, hagamos otra sintaxis. Yo quisiera decirle a R que me diga la posición de los elementos que son diferentes de 3 y a la vez menores que 5. A ver, con el primero, diferente de 3, son todos los números, excepción del 3. Y con la siguiente condición, que sean menores de 5, solamente tendría que contener el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. ¿Okay? Pero como es un i, voy a negar el 3, es decir, solamente voy a buscar yo el 4, el 2, el 1 y el 0. ¿En qué posiciones se encuentran? A ver, ¿cómo sería la sintaxis? Which x diferente de 3 y x menor que 5. Aquí sería, vamos a colocar a ver acá. Elementos diferentes de 3 y menores que 5. Veamos a ver, la posición, acá hay que colocar la posición, si nos vamos a poner la posición de elementos. A ver, para que alcance, hay que colocarlo acá, no alcanzar. En fin, así lo vamos a dejar. A ver, corremos y nos sale el 1, el 2, el 11, el 15, el 16. Las posiciones 1, 2, 11, 15 y 16. Veamos a ver en nuestro vector X. ¿Quiénes se encuentran en esas posiciones? En la posición 1 está el número 2. Cumple la condición. En la posición 2 está el número 1. Cumple la condición. En la posición 11 está el número 2, 4, 6, 8, 10, 11. Es el número 0. Está el 0, cumple la segunda condición. Luego en el 15 vemos que está el 4, el cual cumple la condición, y luego el 16, el cual es el 1. Entonces, nosotros a través de operadores lógicos podemos decirle a R que nos dé la posición de los elementos de los cuales nosotros vamos a necesitar. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer el tema, también muy importante, edición de elementos. Edición de elementos, es decir, cuando yo quiero cambiar elementos. Yo puedo cambiar elementos con el comando fix, como se hizo en el tema de vectores, o puedo cambiar números también con concatenar, pero ahora
lo que vamos a hacer, la forma de editar elementos, nos va a servir muchísimo para que nosotros cambiemos nombres, para que nosotros cambiemos valores, para que nosotros cambiemos la clase de objetos que nosotros tenemos. Todo esto que les estoy explicando lo vamos a ver en un futuro. ¿Okay? Entonces, esta forma de editar elementos va a ser fundamental y muy importantísimo. A ver, voy a escribir un comando y luego les explico. A ver, con este comando que tengo aquí, le digo a R, que me seleccione el elemento de la quinta posición, ¿cierto? Le digo, le estoy diciendo R, seleccioneme el elemento de la quinta posición, que en este caso es el 43, este 43 que está aquí. Ok, este 43. Entonces, si yo uso el símbolo de definir, le estaría diciendo a R, selecciona el elemento de la quinta posición y defínelo. Yo le voy a colocar un número ahora, le voy a colocar, digamos, 33. ¿Qué le estoy diciendo a R? Le estoy diciendo, selecciona el elemento 5 y cámbialo por el 33. Oh, a ver, veamos qué es lo que sucede. Recorre el comando y ahora colocamos X para ver qué es lo que ha pasado. Y en efecto, miren, el elemento de la posición 5, que era 43, se ha transformado ahora en 33. Es decir, nosotros vamos a poder editar elementos, vamos a poder cambiar elementos de esta forma. ¿Cómo? Seleccionamos elementos y luego lo definimos y le colocamos el valor que nosotros deseamos. ¿Ok? Entonces aquí hay que colocar para cambiar de 43, mejor, para cambiar el elemento de posición 5 a 33. El elemento de posición 5 lo hemos cambiado a 33, a valor de 33, mejor, que se entienda, a valor de 33. ¿Okay? A ver, ahora, si usted, pues seguro que ya se ha dado cuenta que si nosotros al inicio, cuando seleccionamos elementos, colocamos adentro vectores, como en este caso, entonces cuando nosotros queremos editar un rango, varios números, nosotros podemos usar vectores adentro de la selección. ¿Qué pasa si yo les digo, o hagamos este caso, que al primer elemento y al quinto elemento, el primer elemento es 2 y al quinto elemento es 33, nosotros le sumamos 100, es decir, vamos a aquí que nos dé 102 y aquí nos dé 133. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? De la siguiente manera. Usamos el vector X, corchetes, vamos a seleccionar como vector C de concatenar para que me seleccione el elemento 1 y luego el elemento 5. ¿Ok? Seleccióname. Y luego le digo, le define. Si yo le pongo un número ahorita, al elemento 1 y 5 le pondría, digamos que le pongo 22, y ahí lo pongo 22. Al elemento 1 y 5 lo cambiaré por 22. No deseo eso yo. Yo lo que yo deseo es que me sume 100. Es decir, entonces, otra vez haría la selección de X de elemento 1 y 5, y ahora vamos a sumarle 100. Con esta selección que he hecho, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que el elemento 1 y el elemento 5 se le sume 100 para que me quede 102 y 133. Veamos qué es lo que me sale. A ver. En efecto, miren, el primer elemento ahora es 102 y el quinto elemento ahora es 133. ¿Okay? Esta forma de programar, esta forma de decirle, de editar valores y números es demasiado importante. ¿Okay? Así que recuérdenselo o repásalo. Ahora, al igual que he usado elementos, uso vectores, adentro también puedo yo usar el comando which, que me selecciona las posiciones de los elementos que yo deseo, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar la posición del elemento 3, y a esa posición del elemento 3 yo quiero que le sume 100, es decir, o 1000 en este caso, vamos a hacerle 1000, ¿ya? Es decir, que encuentre 3 y a ese 3 le sume 1000 para que quede 1003. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría? X, selección de elemento, con el comando which le digo que me dé la posición del elemento 3, es decir, dame la posición del elemento 3 o las posiciones del elemento 3. ¿Ok? Y ahora te voy a definir. Igual, si yo solamente coloco un valor, digamos acá 55,
a las posiciones donde encuentre 3 lo voy a cambiar por 55. Eso yo no deseo. Yo lo que deseo es que me sume 1000. Entonces vuelvo a escribir otra vez la sintaxis, which x igual a 3. Ahora y le voy a sumar 1000. Es decir, ¿qué es lo que he hecho ahora? Primero, le digo a R, seleccioname la posición del elemento 3, del elemento 3 y luego define esa posición del elemento 3 y súmele 1000. Veamos qué es lo que nos sale. A ver, es el vector X y nos sale, si se dan cuenta, el elemento 3 se ubicaba en la tercera posición y en la última posición. En la tercera posición le ha sumado 1000 y ahora se ha convertido en 1003. Y la última posición, que era 3, se ha convertido también en 1003. ¿Okay? Esas formas de las que hemos realizado hoy, de seleccionar elementos primero y luego operadores lógicos y luego el comando which, que nos permiten saber la posición de elementos exactos y poder cambiar sus valores, va a ser muy, pero muy, pero muy importante en un futuro. Así que si usted desea aprender R, no omita este video. Como siempre, usted va a poder encontrar estos códigos en el documento PDF que se adjunta en la descripción. Así que si usted desea practicar, le recomiendo revisar el documento PDF, copiar los códigos o crear sus propios códigos y ver qué es lo que sucede. ¿Okay? R se aprende, como se mencionó en un principio, practicando. Si uno no practica, no va a aprender. Así que tienes que estar constante en esto, lo que es R. El siguiente video va a tratar sobre matrices, cómo cuando nosotros estamos en las universidades sabemos que de vectores podemos llevar la matriz, ¿cierto? De la misma forma vamos a hacer. Ya estamos profundizando cada vez más. Una vez que hagamos matrices, vamos a aprender a seleccionar elementos de una matriz y va a ser la misma forma de seleccionar de la que estamos haciendo aquí con unas pequeñas variaciones nada más. Y esas pequeñas variaciones van a ser fundamentales para filtrar base de datos. ¿Ok? Hasta aquí, este es este video y muchas gracias.